¿Por qué crees tú que el gobierno de Allende terminó con una imagen tan positiva? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero que la izquierda, a diferencia de nuestro espacio, se ocupa de reescribir y martirizar a sus héroes, a sus mitos, a sus íconos. Eso pasó con el Che Guevara, a quien yo le he dedicado un libro. En el caso de Allende, tiene dos o tres cuestiones. Primero, el hecho de haber ganado por elecciones. Más allá del carácter minoritario y de la responsabilidad política de la democracia cristiana, eso es cierto. Pero eso no le da, no lo salva de haber sido un dictador que se pasó por el traste, todas las instituciones las violentó, las avasalló y llevó adelante un proyecto totalitario. Inclusive hay un hecho gravitante, perdóname que me extienda y me ramifico un poco, que los jóvenes deben conocer, que tú lo conoces, pero los jóvenes lo deben conocer. El tirano Fidel Castro estuvo un mes dentro de Cuba, dentro de Chile, recorriendo las ciudades, dirigiendo la revolución, atacando a la oposición, dando charlas y dándole instrucciones a Allende. Y Allende estaba muy incómodo porque parecía que Allende era el vicedictador y el dictador era Fidel Castro. ¿Qué hace un tirano como Fidel Castro un mes entero en un país extranjero, viajando de ciudad en ciudad, dando sus instrucciones y gravitando en ese país? Eso desde el punto de vista diplomático es inédito, inédito. Muy bienvenidos al Nacional Libertario. Bueno, hoy día tenemos realmente una visita ilustre. Nicolás Márquez, muchos de ustedes que están a la gira dentro de lo que es el mundo de YouTube ya lo conocen. Y es para mí y para el Nacional Libertario un tremendo honor el poder saludarlo aquí en nuestro espacio. ¿Cómo está, Nicolás? Bueno, muchas gracias por darme difusión en tu multiplicidad de suscriptores y de espectadores. Hace algunos años hemos tenido el gusto de conversar por este mismo medio, así que me alegra mucho poder retomar esa conversación y te agradezco el espacio, sobre todo a sabiendas de que estoy presto a ir a Chile dentro de unas semanas nada más. Así que gracias por todo y felicitaciones por la diputación con la cual la gente te honró, ¿no? Y el compromiso patriótico que has asumido al respecto. Sigo de cerca los acontecimientos de Chile con mucha preocupación. Bueno, sí, muchísimas gracias. La verdad es que todos nosotros estamos aquí con el alma en vilo ante lo que va a ser el próximo 4 de septiembre. Se decide el futuro de Chile y se decide de una manera muy extraña. O sea, se decide con mitos, con cuentos, con historias. Se decide al final menos sobre la base de lo que es lo que nos están proponiendo, es decir, una constitución que el mejor argumento para aprobarla, de la gente que quiere aprobarla, es decir, que después se puede reformar para mejor. Bueno, pero no es solamente eso. Se está decidiendo aquí y en toda Latinoamérica una batalla que tú la mencionaste mucho tiempo atrás. Tú eres uno de los próceres en lo que ha sido el dar la pelea en esa materia, que es la batalla cultural. Pues la verdad es que nada explica, nada más que la derrota cultural de la derecha cobarde, floja, ignorante, odio, que desprecia el libro, que desprecia la filosofía, la sociología, que desprecia a tal punto al oponente político que no lo toma en serio. Bueno, de la mano de esa derecha nosotros perdimos la guerra cultural, cuanto menos en el mundo sistémico. Estamos hablando de las universidades, colegios, cine, música incluso. Y en este momento el país más próspero de Latinoamérica, el único país que tenía cifras más o menos azules, el único país con un crecimiento histórico de 40 años, que había reducido su pobreza a 8% de la población, ese país está decidiendo en este momento irse a hacer
O sea, una de las opciones es ser Bolivia, o Ecuador, o Venezuela. Tú estás allende los Andes, ustedes tomaron una decisión parecida, creo que hace 70, 80 años atrás con el peronismo, pero arruinar a Argentina demora mucho más que arruinar a Chile. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no sé si es una competencia entre países, pero la Argentina fue arruinada muy rápidamente por Perón. O sea, Argentina en el año 42, según Colin Clark, ya estaba rumbo a ser la sexta potencia mundial. De hecho, los argentinos tenemos una etnia muy europeizante, siempre nos hemos caracterizado por eso. ¿Por qué razón? Bueno, porque de Europa venían aquí porque sabían que era una tierra de prosperidad, y así funcionó durante 80 años, donde se aplicó un programa concreto, con errores, con matices, que era un programa de inspiración de libre empresa, de seguridad jurídica, de orden, con un Estado de Derecho más o menos organizado. Vino Juan Perón y apareció primero una dictadura populista, de carácter totalitario, ¿no? Que no es lo mismo una dictadura autoritaria que totalitaria, ¿no? Son diferentes niveles de intensidad. Perón fue totalitario. Pero Perón tenía además el voto popular, y eso, lo cual no quiere decir que no lo haya sido, que no haya sido efectivamente un dictador. Ahora, que no lo tenía Allende, de quien me estoy ocupando, no tenía esa popularidad que sí tenía Perón. Y la destruyó en 10 años. Ahora, el problema ya creo que no es Perón. Perón fue el destructor. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa en 15, 20 años pasó a ser otra vez Europa. La Argentina pasaron 80 años, o sea que seguir echándole la culpa a Perón me parece un reduccionismo, y es no absorber culpas propias. Pasaron muchos gobiernos civiles y militares y hemos tenido posibilidades de recuperarnos. Yo creo que lo que tarda años en hacerse, en reconstruirse y en edificarse, se puede reventar en un santiamén. Y a mí lo que me preocupa de Chile, y yo me hago cargo de lo que digo a título personal, lo diré ahora cuando me toque ir. Chile arrancó un rumbo hacia el éxito a partir del ostracismo y la postración del experimento de la Unidad Popular con el 11 de septiembre de 73. Y a partir de ahí, con errores, con desaciertos, con todo lo que uno quiera, arrancó un periodo. Y ese proceso fue continuado por 20 años de gobierno de la Concertación. Inclusive podemos añadir el primer periodo de Piñera, del cual yo tengo mis dudas, pero aceptémoslo como parte de eso. Y Chile durante 30 años se convirtió en el primer país de América Latina, yo diría que en el único país de América Latina que por lo menos acarició o formó parte del primer mundo. Bueno, el 4 de septiembre puede destrozar todo eso, porque una cosa es un mal gobierno, que puede ser el de Boric. Cuando vos tenés política de Estado, hay un aparato jurídico institucional que te contiene y que te limita. El problema es si cambiás la Constitución y haces el desastre que pretenden hacer los revolucionarios, los revoltosos. Si eso sucede, bueno, Chile incurre en riesgo grave de en tiempo récord caer en los países más desacreditados del continente y del mundo. O sea, y de la desinversión, la carestía, el empobrecimiento, la inseguridad jurídica, la relativización de la propiedad privada, la inseguridad jurídica a partir de que cada supuesta comunidad que se dice aborigen tiene su propia normativa. Yo estoy muy preocupado, pero hay algo que me preocupa más todavía. No me preocupa tanto la izquierda y sus delirios, porque esos delirios chocan en la gente, y entonces las encuestas dicen no. Estoy siguiendo de cerca ese proceso. Me preocupa el centro derecha, la miserabilidad, el pretender una constitución intermedia y romper entonces el voto opositor, ser funcionales a la izquierda de una manera u otra. O sea, me preocupa la UD, Renovación Nacional, que dicho sean de paso son partidos que nacieron al calor del gobierno militar
y que se han convertido en una bochornosa funcionalidad izquierdizante, que para simplificar yo diría son la versión chilena de Cambiemos, que es el partido o el espacio que en su momento lideró Mauricio Macri, ¿no? Perdón que me haya extendido. Bueno, nosotros tenemos aquí, sé que suena un poco feo, pero yo siempre digo que nuestra centroderecha tiene el complejo de la mujer golpeada, esa que perdona una y otra vez al marido abusador, violento, etcétera, y que busca su cariño. Nuestra centroderecha, Renovación Nacional, ha sido golpeada tantas veces, ha sido derrotada tantas veces, ha sido derrotada, entre otras cosas, por sí misma, porque también hay que aportar de sí mismo para derrotas tan totales como los que se han vivido en Chile en los últimos años. Y ahora, como están acostumbrados, la verdad, a considerar triunfos las medias derrotas, están tratando de forzar un camino que evidentemente no es un camino que no es literalmente la mitad de lo malo que es el otro, pero sigue siendo malo para el país. Yo sigo sin entenderlo. Ahora, más allá de que nuestra constitución y nuestra institucionalidad necesita reformas, nosotros tenemos problemas con el Poder Judicial, que en muchas materias es herramienta política, problemas con la Fiscalía, que no hace bien de sus tareas, tenemos problemas con el Código Penal, tenemos problemas con el control de fronteras, tenemos problemas. Hay cosas que reformar, sin duda. Pero cuando uno se pone en la línea de decir, ¿sabes qué más? Nosotros vamos a negociar para reconocer entonces a los pueblos indígenas, lo cual significa, entre otras cosas, desconocer la unidad nacional, que se supone que lo que estamos defendiendo cuando estamos contra la plurinacionalidad. Creemos que somos todos, no importa de qué origen, somos todos chilenos. Cuando se ponen en esa posición, la verdad es que están permanentemente haciéndole propaganda a la izquierda, porque lo que dicen es, no, es que la izquierda tiene razón, lo que pasa es que nosotros sabemos hacerlo mejor. Bueno. Y eso es devastador desde el punto de vista político. A ver, hay varios puntos muy interesantes. Yo entiendo que Chile pueda tener problemas institucionales y que haya cosas que corregir, pero aún con eso y aún con la Constitución, que no es necesariamente la del 80, sino la de Lagos, que hizo una modificación muy intensa, muy gravitante. Muy profunda, pero por lo demás. Creo que filosóficamente los principios fundantes, la libertad, la propiedad, más allá de modificaciones institucionales o programáticas, yo desconfío de cualquier modificación. Hoy, tal como están dadas las cosas, cualquier modificación va a ser con carácter izquierdizante, más radical o más acomodado. Entonces, cuando estamos en una situación de crispación tan extrema, donde de un lado tenemos energúmenos marxistas, ecofeministas, indigenistas, imbéciles que hablan con el lenguaje inclusivo, incluidos en la centro derecha, entonces acá hay dos paradigmas. Ya sé que hay cosas que se pueden mejorar, pero estamos al borde del abismo. Hay que votar por el no. Por lo menos si yo fuese chileno, haría eso. Más allá, no, pero esto no está funcionando tan bien como sí, claro, pero si vos sos pretexto de pretender cambiar algunas cosas, le entregás poder a los constituyentes, esos tipos van a hacer un desastre en la Constitución. No es que van a corregir el aspecto técnico que a vos te gustaría, van a reventar tu Constitución, te van a poner a la par de la moda ideológica de ultraizquierda de Perú, de Petro, del chavismo propiamente dicho, en consonancia con el gobierno elegido lamentablemente en Chile. Así que sí, yo creo que hay una actitud miserable políticamente, porque acá no se está jugando una candidatura, una gobernación, no sé si en Chile se le llama gobernación. Acá se está jugando el futuro de Chile en cuanto a seguir el camino de la prosperidad o caer en el ostracismo, porque aún con las deficiencias que tú has señalado,
Chile ha llegado a tener niveles de éxito envidiables en toda América Latina. Y para quienes estamos a la derecha, siempre Chile nos ha servido como ejemplo argumentativo para decir, ven, hay que ir por acá. Compárese Chile con nosotros, compárese Chile con el resto de América Latina, el esplendor, la movilidad social ascendente, la tecnología, el bienestar, etcétera, etcétera. Bueno, para nosotros ha sido un ejemplo muy ilustrativo, muy positivo para aferrarnos en los argumentos. Bueno, yo nunca vi ni siquiera cuando ganaba Bachelet, ganaba la Concertación, mala suerte, yo siempre hinché afuera, siempre estuve pregonando, ojalá que gane la derecha. Bueno, más allá de eso, ahora lo que me preocupa es, la Constitución es la ley de leyes, la ley fundamental. Si eso se cambia, Chile se destruye. ¿Y cómo revertís? Necesitas quórum especiales, mayorías especiales. La Constitución se cambia una vez cada... No sé, creo que antes de la... No sé si tú te has enterado, pero nuestra Constitución tiene un cierre del 100%, es decir, tú para modificarla vas a necesitar el consentimiento de los pueblos indígenas, de todos los pueblos indígenas. Es decir, ni siquiera la consulta, el consentimiento, lo cual es prácticamente imposible. Ahora dicen de que es un problema de redacción, todo lo que quieran, pero la verdad es que una constitución que tiene problemas de redacción y donde uno tiene que interpretar en contra de lo que era el sentido de lo discutido en la misma norma no tiene ninguna defensa desde el punto de vista de la calidad del producto. Ahora, porque quiero meterte un poco en el tema Allende, que es aquello en lo cual te has estado concentrando en el último tiempo. Tú vienes a presentar un libro de Don Salvador respecto de lo que ha sido la historia de Don Salvador. Y porque yo creo de que aquí, no solamente en la izquierda hizo un trabajo de hormiga, de ir deconstruyendo y reconstruyendo un relato respecto de lo sucedido a partir de los años 50 en adelante, hasta el 73 y después del gobierno militar. Y es un relato que se ha comprado probablemente por vergüenza, o por timidez, o por cobardía, o por conveniencia, la derecha chilena, y eso es lo que los ha llevado a estar permanentemente del lado de los derrotados, tengo la impresión, porque le han entregado autoridad moral a la izquierda, una autoridad moral que yo le desconozco personalmente, para hablar del tema de derechos humanos, para hablar de democracia, para hablar de institucionalidad. Y tú en este libro que has investigado, porque esta es una investigación respecto de Salvador Allende, has encontrado documentos muy interesantes que demuelen en parte ese relato de la izquierda. Yo creo que es muy importante para la gente de derecha saber qué es lo que pasó en Chile para poder tener algún tipo de defensa o de capacidad de argumentación. Pero, ¿qué es lo que encontraste tú que no sabíamos, incluso aquellos que sabemos? Yo no sé si para los que sabían el libro va a ser original. Bueno, Hermógenes Pérez de Arce, que es un hombre que ha vivido y ha participado y ha escrito mucho sobre el tema, se sintió sorprendido por cosas que él me ha dicho que yo no las sabía, cosas que me lo dijo a mí también, por eso estoy muy interesado. Me sorprendió y además me hizo algunas observaciones, todas tipográficas de apellidos, ninguna historiográfica, lo cual me halagó, me dio tranquilidad. Porque yo no soy chileno, entonces puedo cometer errores, y él ha sido gravitante en darme ánimo y para ir con mucha confianza a presentar este libro, que se llama La dictadura comunista de Salvador Allende. Allende fue un dictador. Después, el verso de que fue sufragado, es cierto, por 1/3 de la población, llegó al poder con la complicidad cobarde de la infecunda e inservible democracia cristiana, a la cual le dedico un capítulo de cómo han violentado ellos mismos los principios cristianos y después arrojaron al Chile al comunismo, que durante 3 años fue un satélite soviético. En el libro recojo encendidos discursos de Allende, años previos a consagrarse presidente o dictador, que lo fue, a favor de Stalin.
O sea, digamos, después de Mao Zedong, el genocida más grande del siglo XX. Y bueno, y ella era comisionado y subvencionado por la KGB desde 1961 y en los años 60 participó en los congresos castrocomunistas para imponer la guerrilla a nivel nacional. Él le dice a Regis Debray que fue un delincuente que estuvo preso 4 años en Chile, pero es considerado un ideólogo internacional de la izquierda, en famoso reportaje que ustedes deben conocer muy bien y deben tener muy internalizado, está en YouTube. Dice, él le muestra un libro del Che Guevara, un libro menor, Guerra de Guerrillas, un libro pobre, como todo lo que escribía el Che Guevara, que pretendía ser un manual de instrucción militar. El Che Guevara se lo dedica y dice para Salvador Allende que pretende por otros métodos exactamente los mismos objetivos que nosotros. Un libro ya dedicado en el año 67, 68. O sea, el totalitarismo castrocomunista, él pretendía instalarlo en Chile con otras metodologías. Ingresa por la vía democrática a quien él quería dinamitar, y no solamente él, sino todos los jefes de los que integraban su alianza política, que era la Unidad Popular. El energúmeno de Corbalán, Altamirano, el MIR, que era el brazo armado no oficial de la UP, con todos sus crímenes políticos a la hora del día, y muchas otras organizaciones terroristas, de los cuales él a muchos de ellos indultó y cometieron crímenes incluso emblemáticos, como el de Pérez Ujovic, al amparo de Allende. O sea, la dictadura de Allende fue confiscatoria, el crimen político a la orden del día. No existían las instituciones formales, había una desatención completa de la Constitución, de la Contraloría, del Congreso, del Parlamento, del Poder Judicial, y tanto el Poder Judicial como la Contraloría como el Parlamento declararon y decretaron que ese era un gobierno ilegítimo e inconstitucional. Eso ya de por sí justificaba la destitución de Allende. Por eso yo termino en el libro, y esto me hago cargo yo, no pretendo no pretendo transferir mis ideas a nadie, que por más que esté conversando contigo, porque la falacia de asociación está a la orden del día. Yo soy un gran defensor del alzamiento del 11 de septiembre del 73. Después el gobierno que vino a partir de ahí lo podemos discutir hasta las 6 de la mañana. Pero el gobierno de Allende era una dictadura comunista, prosoviética, financiada por la Unión Soviética. La campaña de él fue financiada por la Unión Soviética. El gobierno de él fue financiado por la Unión Soviética. Había 20.000 agentes de la órbita comunista operando en Chile, la mayoría cubanos, entrenados, capacitados, agentes, espías, guerrilleros. Eso era Chile, además del empobrecimiento y la carestía generalizada. Entonces, bueno, sí, era una dictadura donde había persecución a la prensa, persecución a la oposición, desatención a las instituciones de la República por completo. Tanto es así que un gobierno muy malo de izquierda, como lo fue la Democracia Cristiana con Frei Montalva, incluido Patricio Aylwin, y los 3 presidentes entonces que vivían en la época, más la Iglesia Católica y todas las instituciones del Estado que he mencionado, en un momento determinado dijeron, bueno, listo, este gobierno debe ser destituido. Y así lo hicieron pública y oficialmente, pero así lo quería la sociedad. El 70% de la sociedad no estaba a favor de la dictadura comunista y había un 30% catequizado y domesticado y financiado, que era el sostén político-militar de una dictadura que no se podía mantener en pie como consecuencia del empobrecimiento que le generó a Chile. Tremendo. Así que, bueno, sí, es un libro que yo hice con mucho entusiasmo, tendrá 230, 240 páginas, y que va a salir en Argentina, va a salir en Amazon en 3 o 4 semanas, y en Chile, por supuesto, que es el país donde más me interesa que esté, y lo vamos a presentar y vamos a hacer varias cosas. ¿Dónde? A ver,
haciendo un pequeño intermezzo, porque después seguimos tengo una pregunta respecto del contenido. ¿Cuándo lo van a presentar? ¿Dónde lo van a presentar? Tengo que abrevar en el propio teléfono donde te estoy hablando, pero sé que va a ser en Vitacura el día 11 de agosto, pero para que la gente se interiorice, puede buscarlo en Instagram, en la revista Individuo, ahí están todos los datos. Y después hay una página de internet que es la editora, junto con la revista Individuo, www.entrezorroserizos.com, entrezorroserizos.com, que es un nombre extraño, pero es está fundado en un libro de Isaías Kirchner, creo. Bueno. Bueno, y volviendo al contenido, yo no te voy a soltar con esto tan fácil. Pues yo tengo una pequeña teoría. La verdad es que si hubiesen existido las instituciones en esa época como Human Rights Watch, Amnesty International o incluso este infame Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que de vez en cuando hacen declaraciones o por lo menos constatan que en algún lugar se violan los derechos humanos, Chile habría perfectamente, bajo el gobierno de Allende, calificado como país violador de los derechos humanos, por un lado, esa es mi teoría, y por otro lado también como uno de esos países parias a los cuales que respaldan el terrorismo. ¿Está eso respaldado por tu propia investigación? Una sola aclaración. Isaías Berlín fue el que hizo ese libro. Se me hizo de quién se toma la página donde se puede buscar y abrevar en las actividades que vamos a hacer y en las actividades y dónde conseguir el libro. www.entrezorroserizos.com. Mirá, yo nunca confié en las organizaciones de derechos humanos porque yo creo que siempre han sido una herramienta del comunismo, que por ejemplo, en los años cuando Argentina tenía un gobierno de facto y tenía una muy violentísima guerrilla en las selvas, había yo tengo un libro que se llama La Guerra Civil Argentina, porque creo que Argentina vivió una guerra civil. Chile no llegó a tanto. Chile tuvo terrorismo, crimen político, guerrilla, pero no llegó a la guerra civil. Yo creo que Argentina sí lo llegó. Esa es una de mis tesis. Y esas mismas organizaciones venían a la Argentina a investigar las supuestas violaciones a los derechos humanos, pero no iban a Cuba ni a ningún país de la órbita soviética. O sea, acá hay una simetría de la indulgencia, hay una miopía, una hemiplegia moral para juzgar lo que ha pasado. Y además, no se puede entender Pinochet sin Allende. Si no hubiese existido Allende, no hubiese existido Pinochet. O sea, yo creo que en plena Guerra Fría, que era Guerra Fría, en donde el patio trasero era donde se disputaba en guerras de baja intensidad militarmente, ese contexto, venir a hacer una suerte de denuncia. A ver, yo pongo este ejemplo. Hay gente que dice, yo no apoyé el 11 de septiembre, entonces vos apoyabas la dictadura vigente. Es falso esta dicotomía entre demócratas y dictadores. Lo de Allende era una dictadura. Entonces, no apoyar el 11 de septiembre implicaba apoyar una dictadura comunista empobrecedora, donde había crimen político y donde progresivamente iba avasallando los poderes del Estado. Entonces, esas organizaciones que vos mencionás son organizaciones ideologizadas que hacen análisis selectivos, denuncias selectivas, magnifican violaciones a los derechos humanos a unos sectores, ocultan por completo violaciones a los derechos humanos a otros sectores, con una diferencia. Cuando la reacción de la derecha ante el avance comunista, empobrecedor y criminal, cuando aparece esa reacción y se producen violaciones a los derechos humanos, son consecuencia de esa reacción. La podemos justificar o no, la podemos discutir o no,
pero es una consecuencia de una violencia de la cual vos sos objeto. Si yo a vos te pretendo pegar un palazo en la cabeza y vos te defendés y te defendés violentamente, podemos discutir si tu violencia fue proporcional o no al ataque del cual vos fuiste objeto. Pero vos fuiste una víctima, te defendiste, saliste en defensa de algo. El verdadero culpable es el responsable que inicia esa acción violenta. Entonces yo creo que todo eso no se cuenta, no se explica, no se razona, y eso es por una culpa de la derecha, que la derecha ha sido economicista, no se ocupó del asunto cultural, no se ocupó de la historia. La izquierda se ha monopolizado los hechos históricos en muchas partes, ha engañado a la opinión pública, ha invisibilizado sus miserias, ha magnificado la reacción de sus adversarios. ¿Y qué genera eso? Genera que, pasadas las décadas, las nuevas generaciones vuelvan a votar por los mismos criminales que le hicieron daño a tu país. Por ejemplo, que el Partido Comunista esté apoyado y el Partido Socialista apoyando a alguien como Boric, después del desastre y el fracaso categórico que fue el gobierno de Allende, esto quiere decir que las nuevas generaciones no conocieron lo que fue el gobierno de Allende. Si no, no van a votar a alguien que representa políticamente esos valores, esos signos, por lo menos en términos políticos partidocráticos, ¿no? Absolutamente. Y lo que a mí me impacta mucho es efectivamente ese debilitamiento del discurso, con el tiempo simplemente ir entregando cada vez más, porque yo no olvido una cosa, cuando se hizo el informe Rettig, que es el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile, el año 1991, 92, una cosa así, se entregó. Efectivamente, como siempre, hacen trampa, empezaron con el cálculo de las violaciones de derechos humanos de 1973 para adelante, pero claro, en el informe Rettig se recogió también parcialmente lo que había sucedido antes. Y se le colocó, eran cientos de personas que habían sido víctimas de lo que eufemísticamente llamaron violencia política. Como si la violencia política en esa época no hubiese sido dirigida desde el Estado, como si Salvador Allende y su gobierno no hubiesen tenido nada que ver con las organizaciones violentas que estaban violando derechos humanos en nombre y al servicio del gobierno. Entonces es sin duda un paso adelante, creo yo, hoy día, reabrir este capítulo y empezar a analizarlo en su mérito. Nosotros lo estamos haciendo en el Congreso, entre otras cosas, estableciendo que no solamente el Estado puede violar derechos humanos, sino que grupos armados, grupos paramilitares, grupos políticos, grupos criminales pueden hacer lo propio, y que es por parte del Estado una violación de los derechos humanos cuando deja hacer, cuando no lo impide, cuando incluso lo tolera o cierra los ojos. Y eso está en este momento en la legislación internacional, interesantemente es de efecto retroactivo, de acuerdo a lo que tenemos. Pero Johannes, no solamente no es que en el caso de Allende, no es que lo toleró, dejó hacer. No, lo impulsaron. No, lo promovió. Yo tengo informes que están en el libro de inteligencia de Alemania comunista y de la Unión Soviética, y dichos del propio Corbalán, que era el líder del Partido Comunista, o del propio Altamirano, que era el líder del Partido Socialista, o sea, las dos fuerzas gravitantes del gobierno de la UP, donde confirman que un canalla, un miserable, como ha sido el general Prats, no estoy de acuerdo con que lo hayan matado en el 84, cuyo crimen es muy discutido y no se sabe, creo que fue en el 84, en Argentina, pero él se había comprometido, primero que se reunía con Miguel Enríquez, segundo que se había comprometido a darle a las guerrillas arsenal militar para cuando se desatara la guerra civil que ellos promovían e impulsaban. Y que ellos la promovían e impulsaban no es un delirio mío, está todo documentado en el libro y lo dice Salvador Allende en el famoso reportaje que él le hace a Regis Debray. Nosotros vamos a avanzar y se va a producir naturalmente la reacción. O sea, vamos a llegar a un momento en donde la gente se va a tener donde los agredidos
se van a tener que defender y reaccionar, y ahí se va a producir la guerra civil. Y Prats tenía arsenales comprometidos para darle a las milicias populares, además de la deliberada intencionalidad de la unidad popular de infiltrar a las Fuerzas Armadas para dividirlas, partir la disciplina y generar con eso una guerra al estilo de la Revolución Española. Eso lo tengo todo chequeado, documentado, los dichos, los de informe de inteligencia. Eso era así, no es una fantasía conspiranoica de uno. Y de hecho, hay una carta que Salvador Allende, esto lo tomé de un libro comprado en Argentina, con los discursos de Allende. Hay una carta de Fidel Castro, que Allende le lee a la multitud en el Estadio Nacional, donde Allende dice, cuando llegue el momento de ir a la guerra, nosotros aportaremos nuestros mejores hombres, nuestros mejores cuadros, nuestra mejor sangre, o sea, toda todos los milicianos cubanos que ya estaban operando en Chile de una manera gravitante, para apoyar al gobierno dictatorial. Gobierno que además estaba amparado en su círculo íntimo por un grupo terrorista que era el GAP, que muchos jóvenes por ahí no saben de qué se trataba. Seguramente vos conocés perfectamente bien. Era el grupo de amigos personales de Allende. O sea, no era una guardia natural, oficial, legalizada. Era un grupo de terroristas, mayormente cubanos, y dirigidos por un elemento del MIR. O sea, eso te muestra que si me hizo una laguna, el matón Guarambio o algo así de apellido. Ahora tengo el libro. Guarambio, sí. Un líder del MIR, bueno, me pusieron a mí, había, además de cubanos y de gente, esa era la guardia que defendía al presidente de una nación supuestamente democrática. Pero hay una cosa que no quiero dejar pasar. Cuando Allende asume, la democracia cristiana, que han sido siempre unos hipócritas, le hicieron, como sabían que Allende estaba rodeado de comunistas, que lo financiaba la KGB, que estaba aliado a Cuba, que tenía, etcétera, que había elogiado a Stalin, que tenía vínculos con el MIR, le hicieron firmar un papel, un comunicado, famoso Estatuto de Garantías, en donde él se comprometía a defender la libertad. O sea, te consagramos presidente, pero previamente vos tenés que firmar esto comprometiéndote con que vas a cumplir. ¿Por qué le hacen firmar eso a un presidente? Porque sabían de antemano lo que se venía. Entonces, para atajarse, cobardemente le hicieron firmar un estatuto de garantías que a ningún presidente se le hubiesen hecho firmar si no tuviesen la sospecha gravitante de que había un peligro grave de convertir en Chile en una dictadura comunista. Y entonces cuando Rashid Ebré le pregunta a Allende, yo transcribo esto, y hacía falta firmar eso, y Allende con toda sinceridad le dice, nosotros queríamos llegar al poder, después nos manejábamos por nuestra cuenta, pero el objetivo era ese. ¿Dónde hay que firmar? ¿Qué hay que firmar? Te firmo acá. Y eso fue lo que hizo Allende, y eso fue lo indisculpable de la democracia cristiana, que después terminó apoyando el 11 de septiembre, tanto Frei Montalva como, bueno, Alessandri, otro presidente, si mal no recuerdo, González Videla, y después el propio Patricio Aylwin, futuro presidente de la Concertación, que hizo profusas declaraciones de aliento y apoyo al 11 de septiembre, denunciando el autogolpe inminente de una dictadura castrocomunista que estaba en ciernes, patrocinada por Salvador Allende. ¿Cuál era la relación de Salvador Allende o del gobierno? No puedo implicar a Salvador Allende directamente, creo que no tengo pruebas, pero tengo entendido de que tú descubriste algo respecto de la relación de su gobierno con el narcotráfico internacional. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, es correcto, pero no, yo quiero aclarar que yo, la realidad, no soy un descubridor. Lo que hice fue tomar un montón de libros que me parecían indispensables y hacer una tesis. En realidad, quien esto lo ha descubierto, hay que ser sincero, debo ser intelectualmente sincero,
es un gran pensador, investigador chileno, que seguramente conoces muy bien, que viene de la izquierda, además, que tengo entendido que es un hombre de izquierda, que es Víctor Farías. Víctor Farías, en uno de los tantos libros de él que he consultado, muchos, tengo una cantidad de libros acá, todos arriba de la mesa los tengo, chilenos y de otros lados. Víctor Farías confirma el vínculo de Salvador Allende con el narcotráfico, inclusive renombrados narcotraficantes depositaban legalmente dinero en la cuenta personal de él. Eso también es parte constitutiva del libro, porque yo no me ocupo tanto de investigar la corrupción en el gobierno de la UP, que era tremenda. Lucraban con el mercado negro, lucraban con el dólar, lucraban con la droga. Era un gobierno sumamente corrupto. Me interesaba además destacar o señalar que no solamente eran idealistas tremendamente equivocados y delincuencialmente implicados porque pretendían llevar adelante su proyecto bajo fuerza, a la fuerza, y con el crimen inclusive, si era necesario, sino que además eran ladrones, eran todos millonarios, ilegalmente millonarios, a expensas de un pueblo que repiqueteaba todas las noches las mujeres las cacerolas como sinónimo de no tenemos que comer, como sinónimo de desamparo económico, ¿no? De carestía, bueno, además eran ladrones. Hay un capitulito que se llama Además eran ladrones, y cuento un poco varios de los episodios de corrupción gravitantes, inclusive el narcotráfico, y después cito las fuentes pertinentes para que quien quiera ampliar, bueno, ahí tiene dónde ir. Pero no era mi objetivo hacer un análisis exhaustivo sobre la corrupción, que era tremenda, pero sí la quería poner de manifiesto y citar y mencionar porque era parte de ese gobierno, un gobierno comunista, un gobierno dictatorial, un gobierno empobrecedor y un gobierno corrupto. En tu opinión, ¿por qué tiene tan buena imagen el gobierno de Allende en el extranjero? Bueno, en Chile sabemos por qué, porque en Chile estuvieron trabajando desde el 12 de septiembre en lavar el desastre que habían dejado desde el punto de vista de lo que son las conciencias. Pero en el extranjero, ¿por qué crees tú que el gobierno de Allende terminó con una imagen tan positiva? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero que la izquierda, a diferencia de nuestro espacio, se ocupa de reescribir y martirizar a sus héroes, a sus mitos, a sus íconos. Eso pasó con el Che Guevara, a quien yo le he dedicado un libro. En el caso de Allende, tiene dos o tres cuestiones. Primero, el hecho de haber ganado por elecciones. Más allá del carácter minoritario y de la responsabilidad política de la democracia cristiana, eso es cierto. Pero eso no le da, no lo salva de haber sido un dictador que se pasó por el traste todas las instituciones, las violentó, las avasalló y llevó adelante un proyecto totalitario. Inclusive hay un hecho gravitante, perdóname que me extienda y me ramifico un poco, que los jóvenes deben conocer, que tú lo conoces, pero los jóvenes lo deben conocer. El tirano Fidel Castro estuvo un mes dentro de Cuba, dentro de Chile, recorriendo las ciudades, dirigiendo la revolución, atacando a la oposición, dando charlas y dándole instrucciones a Allende. Y Allende estaba muy incómodo porque parecía que Allende era el vicedictador y el dictador era Fidel Castro. ¿Qué hace un tirano como Fidel Castro un mes entero en un país extranjero, viajando de ciudad en ciudad, dando sus instrucciones y gravitando en ese país? Eso desde el punto de vista diplomático es inédito. Y tomo fuentes diplomáticas de Argentina que analizaban la situación de la Embajada Argentina en Chile. Una cosa espantosa, que pone de manifiesto una vez más la complicidad y el rumbo escogido, ¿no? Y después el otro tema tiene que ver con la muerte de Allende,
que Fidel Castro, García Márquez y muchos crápulas inmorales trataron de disfrazar de una muerte en combate. A pesar de que el doctor personal de él, Gijón, el único testigo que estaba allí en la Casa de la Moneda el día de los acontecimientos del 11 de septiembre, lo confirman que lo vieron suicidado, cosa que después se confirmó, valga la redundancia, en el 2010 con los peritajes que se hicieron en ese momento, en peritajes internacionales. Pero yo creo que el hecho de la muerte, la izquierda siempre juega con la muerte, le interesa un muerto, le interesa una muerte, disfrazarla de épica, darle un tinte, eso genera una suerte de mística. El hecho de haber asumido por la democracia le genera también una suerte de disculpa o una suerte de legitimación a su gobierno dictatorial. Yo digo que fue una dictadura autoritaria, no llegó a ser totalitaria, pretendió serlo, porque pretendió imponer la enseñanza marxista en las escuelas, etcétera, y hubo una resistencia gravitante en los momentos, en el 73, donde ya su dictadura empezaba a tener complicaciones, ¿no? Para mantenerse en pie. Por eso, digo, citando a un peruano, Raudillo Rabines, que yo lo leí, fue un gran libro que me enseñó sobre Chile, se llama El rescate de Chile. Él dice, Allende no padeció una derrota militar, sino una derrota popular. Y esto lo confirman diferentes acontecimientos en donde la mayoría anticomunista, el 70% de Chile, iba acorralando a la dictadura, y la dictadura entonces empezó a tratar de militarizarse con Prats y con toda gente del entorno de Prats. No lo pudo lograr. Yo creo que es natural. A ver, una vez hay un pensador cubano que después se exilió en Argentina, incluso llegó a ser diputado nacional, Armando Rivas, que si lo quieren buscar lo pueden ver en YouTube o bajar sus libros, si es que están en internet, son muy buenos. Él decía, a la izquierda no se la juzga por sus resultados. Esto es para finalizar y contestar tu pregunta. A la izquierda no se la juzga por sus resultados, se la juzga por sus objetivos, presuntamente nobles. ¿Cuál era el objetivo de Allende? Y bueno, salvar a los vulnerables, salvar a los explotados de la tierra y hacer... Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Siniestros, empobreció todo Chile, le quitó las libertades, persiguió opositores, sometió a Chile a la denigración y humillación de ser un satélite soviético, etcétera, etcétera, etcétera. Promovió el crimen político, el odio social. Eso fue el resultado. Ahora, sus supuestos objetivos eran la revolución del vino y la empanada, una vía chilena democrática, el socialismo. Esos objetivos es lo que queda resaltado en la historiografía oficial. Los resultados son barridos. Y eso pasa siempre. Pasó con el Che Guevara, a quien yo estudié. ¿Cuál era el objetivo del Che Guevara? Peregrinar por el mundo salvando pobres. Después mataba gente, reventaba, asesinaba, no salvó a nadie, fracasó en todos lados, sus ideas eran un fiasco. Pero sus objetivos se jugó por sus ideales. O sea, existe esa cosa de resaltar los objetivos y barrer bajo la alfombra los resultados concretos. El realismo político, que está algo tan ajeno a la izquierda, por eso la izquierda es utopista, porque no reconoce la realidad tal cual es. Hubiese tenido Hitler un carné del Partido Comunista y probablemente le tendrían estatuas en todos lados, ¿no es cierto? Es una cosa muy extraña con la relación que tiene la izquierda desde su nacimiento, de la Revolución Francesa, Robespierre, el terror como forma como herramienta de articulación política hasta el día de hoy. Hay una línea que ha sido, cuanto menos, tiene una lógica siempre igual a lo largo de lo que han sido los eventos políticos que se han dado de la mano de los herederos de los jacobinos, si eso es lo que son al final, ¿no?
son los creadores, los inventores de la guillotina, los inventores del asesinato en masa, los inventores del genocidio en la Vendée, en Francia. O sea, es interesante ver cómo nosotros vamos repitiendo desde la Revolución Francesa, la verdad, en ciertos ciclos en que vuelven a imponerse con otro disfraz los mismos violentos, muy violentos, fanáticos herederos de esta gente. Bueno, hay un pensador francés que a mí me gusta leer, más allá de los matices y de que yo tengo en algunos, sobre todo en el plano económico, otra visión, pero que era un gran crítico de la Revolución Francesa, que era Charles Maurras, ¿no? En uno de sus libros, Mis ideas políticas, y en El orden y el desorden, que es una crítica a la Revolución Francesa, él repite una misma frase, que yo la tomé. Dice, un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar han ido adquiriendo la autoridad de lo verdadero. Es aplicable a lo que pasó en Chile, Argentina. Bueno. O sea, un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar han adquirido la autoridad de lo verdadero. Pero, momento, la izquierda mata, empobrece, revienta libertades, pero después reescribe su historia, se encarga, se ocupa. Entonces ahí lo de Maurras tiene cierta cuota de autocrítica. No nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar. Entonces yo creo que nosotros bueno, no es tu caso, yo sé que vos pertenecés y vos sos parte constitutiva de una familia de gladiadores y de grandes pensadores. Te has dedicado a la acción política, cosa que celebro, porque las decisiones en definitiva se toman en la política, y los pensadores lo que tratan de hacer es influir dentro de ese marco. No es tu caso, pero ni tampoco me incluyo, perdón por la soberbia, pero la realidad es que la izquierda se ocupó de disfrazar la historia, nosotros no. Entonces, después ellos tienen los profesores, los planes educativos, los periodistas, los comunicadores, los sociólogos, los literatos, los filósofos. Nosotros no tenemos. Yo creo que recién ahora hay una reacción tardía de la derecha o de la nueva derecha que está trabajando con mucho entusiasmo, pero con 50 años de desventaja. Bueno, pero bueno, estamos en eso, pero lo que tú señalas es correcto. Pero ¿por qué la izquierda hizo esto y lo otro, disfrazó aquello? Sí, bueno, se encargó de esto, pero nosotros no nos hemos encargado de desenmascararlos. En tiempo y forma. Para ir cerrando el capítulo de conversación y abrir el capítulo de dudas, preguntas y consultas de la ciudadanía, porque esto siempre funciona también de foro público. Mi última pregunta es la siguiente. Si tú pudieses establecer los 3 paralelos que más notoriedad tienen, en tu opinión, entre Allende y Gabriel Boric, ¿cuáles serían? Similitudes. Mirá, yo no he seguido, como he estado tan atento a Allende, no lo he seguido tan de cerca a Boric. Yo lo que creo es que hay un paralelo. Yo creo que Boric es confuso mentalmente. Por ejemplo, lo he visto en foros internacionales. Yo creo que él en su foro íntimo, o sea, así como se reunió con terroristas, no tengo ninguna duda de que él siente particular adhesión al régimen castrista, pero lo ha condenado públicamente. Me parece que duda un poco acerca de hasta qué punto jugarse por entero por la Constitución nueva o no. No duda por falta de convicción, sino por 2 razones. Primero, porque si cada estructura política tiene su propia normativa, él pierde también poder de decisión a nivel general. Y tercero, creo que se da cuenta que no, o sea, no quiere quedarse quiere congraciarse con su gente, pero no quedarse afuera del mundo.
En este sentido, estas dudas que yo veo en un personaje confuso, poco claro, incluso con problemas mentales que él mismo ha confesado, por los cuales no pudo recibirse, no pudo obtener un título de grado, por confusiones, por conflictos. Yo recojo varios informes de inteligencia en donde tanto el socialismo como el comunismo convergían en que Salvador Allende, por pertenecer a una familia, no sé si aristocrática, pero por lo menos de bien acomodada, con una tradición y con una formación y con un posicionamiento económico, que no sé si es el caso de Boric, creo que no, era un tipo contradictorio, tenía gustos refinados, le gustaban las mujeres atractivas de clase alta, le gustaban los buenos vinos, los buenos licores, los buenos posicionamientos. Entonces, muchas veces en los informes de inteligencia se decía que Allende no se animaba a dar el salto definitivo, tipo stalinista, porque tenía vicios pequeño burgueses. En otro orden de cosas, no creo que es el punto de Boric, Boric creo que tiene otras dudas por otras circunstancias. Entonces me parece que no se anima a dar el salto a la revolución concreta porque es un personaje conflictuado, y yo creo que Allende también lo era. Bueno, lo único que yo no le he hecho en cara a Allende es que le haya gustado el buen vivir. Creo que eso, cuanto menos, es algo donde uno, como buen latinoamericano, puede decir, ¿sabe qué más? Bien ahí. El problema era su gestión, pero evidentemente yo lo único que le echo en cara a lo que ellos. sí, a lo que voy, lo que yo quería concluir es lo siguiente. Evidentemente Sí. que una persona que disfruta de la vida está menos preparada para andar haciendo o para irse el todo por el todo detrás de una utopía que probablemente también sentía que era bastante irrealizable, ¿no? Si el hombre no era tonto. Pero Boric era un panfletero agitador universitario, más o menos gravitante, y llegó con 35 años a ser presidente de Chile. Entonces, es un tipo inmaduro, confuso, que no se sabe bien dónde está parado. Pero Salvador Allende llegó, creo que tenía más de 60 años, no me acuerdo la edad exacta, este, y fue ministro, fue senador, o sea, tuvo muchos cargos, o sea, se preparó toda la vida para eso. Lo de Salvador Allende creo que es mucho más criticable, porque se preparó toda la vida y tuvo la madurez psicológica y biológica suficiente como para saber, bueno, acá llegué. Se le dijo a Regis Debray, acá va a haber conflictos porque yo soy socialista y soy marxista-leninista. Fue apoyado por la UP, sabía quién era Altamirano, sabía quién era Corbalán, sabía que era el MIR, tenía un sobrino en el MIR, o sea, él sabía dónde estaba parado. Si después, por falta de coraje personal o dudas existenciales, no llevó el objetivo a cabo, o no logró imponerse lo suficiente, yo creo que tiene mayor responsabilidad desde el punto de vista, por menos mal que no llegó. Pero Boric yo lo veo como muy desorientado, muy inmaduro. Hay dos orígenes sociales, dos formaciones profesionales distintas y dos edades distintas. Lo que yo creo es que Boric admira ese proceso, pero también se da cuenta de que, porque en esa época, cuando gobernaba Allende, se creía que el comunismo servía para algo, por lo menos existía la Unión Soviética, existía China, o sea, había bloques donde uno podía creer o no en eso, pero estaba. Hoy, ¿qué país exitoso podemos mostrar? Entonces yo creo que algo de eso ve Boric. Pero no sé. Y vamos a ver hasta dónde está dispuesto a empujar el carrito, porque Chile es un país que necesita trabajar para vivir, y cuando se hace imposible el trabajo por un desorden institucional como el que están proponiendo, la cosa se pone muy cuesta arriba, y un gobierno en Chile donde se empieza a pasar hambre. En Chile nosotros nos olvidamos lo que es pasar hambre, nosotros nos olvidamos de lo que es la pobreza.
prácticamente, un gran porcentaje de la población, y una caída en Chile va a ser siempre una caída muy rápida, lo cual ningún sistema es capaz de digerir. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál es el parangón? Porque yo me acuerdo que cuando Boric ingresa en la Casa de la Moneda, le hace un saludo reverencial a la estatua de Allende. Increíblemente, probablemente el peor presidente de la historia de Chile tiene su estatua. Suicidado porque no se bancó virilmente la adversidad. No pudo convocar a un solo miliciano, ni guerrillero, ni terrorista, ni adherente popular que se le sume cuando fue la adversidad. Quedó solo consigo mismo y se pegó un tiro porque no se bancó la realidad que él mismo generó. Pero más allá de eso, ¿vos qué parangón harías entre una cosa y otra? Yo te diría que en ambos casos hay una aproximación bastante diletante al fenómeno revolucionario. Es decir, existe una simpatía por la causa y muy poca profundidad intelectual en ambos casos. Es decir, Salvador Allende no era un gran estudioso tampoco del marxismo-leninismo, era una persona que se había metido en eso casi por moda, y probablemente Gabriel Boric no haya sido muy distinto. Y tienen entonces un conflicto entre aquello que escucharon o que leyeron con lo que es su experiencia de vida personal, y por supuesto que también con una situación que en el caso de Boric tiene también que ver con su falta de experiencia vital. Porque Gabriel Boric no ha vivido nunca, no ha vivido realmente las durezas de lo que es la vida de una persona normal y corriente que tiene que andar pagando sus cuentas. No ha tenido que asumir responsabilidad por terceros. En ese sentido, creo que ambos tienen rasgos de carácter que son similares en la debilidad como líderes políticos. Ahora, uno mucho más maduro y mucho más avesado en lo que era el tejemaneje político que el otro. Pero los dos, uno creó su propia crisis y el otro está heredando una crisis que la está profundizando. Los dos, de alguna manera, condenados al fracaso, no solamente por sus malas ideas, sino que también, y ojo, y yo creo que este es el segundo parangón, la segunda similitud, porque llevaban equipos de gente muy inepta. Incluso para hacer una revolución, sea esta de cualquier corte, se requiere de gente capacitada, de gente seria. Y en ambos casos, la verdad es que la inmensa mayoría de las personas, de los mandamases, eran una manga de diletantes. Entonces, yo no veo cómo esto pueda resultar muy bien con el gobierno de Boric. No creo que vayan a ir hasta las últimas consecuencias. Y lo que sí creo es que va a ser un gobierno extremadamente inestable. Si gana el apruebo, le doy, no sé si va a terminar su mandato, porque va a ser ingobernable Chile, no por las fuerzas militares, sino porque simplemente va a ser ingobernable, porque la institucionalidad no lo va a dar. Y si pierde, naturalmente va a ser un gobierno de administración, con una administración muy débil en materia de sus capacidades. Así o asá, Chile va a pagar un precio altísimo por este experimento. Y si salimos para bien o para mal, depende del 4 de septiembre. Porque si mantenemos una institucionalidad relativamente racional, vamos a ser capaces de reconstruir. Si no lo hacemos, bien, gracias. ¿Qué te parece, Nicolás, si pasamos a las preguntas del público, que muchas veces son más interesantes que aquellas que puede hacer este humilde servidor? A tus órdenes y a las órdenes de la gente que gentilmente nos acompaña. Perfecto, entonces veamos. Bueno, esto creo que de alguna manera lo estuvimos conversando, pero es una pregunta directamente a ti, así que dice Daniel Helder. Nicolás, ¿crees que el gobierno de Boric entregará el poder en 3 años más? Bueno, acá hay un futurismo complicado de hacer. A ver, vos planteaste 2 escenarios muy interesantes. Si gana la constituyente, el gobierno va a quedar debilitado por determinados motivos. Y si pierde la constituyente, yo creo que también va a quedar debilitado.
Yo escuché a Axel, tu hermano, mirando cosas que aparecen por los medios, porque Chile a mí me importa mucho, tirar una hipótesis diciendo, si pierde Boric, un tipo que ya está desacreditado ante la opinión pública, que tiene tan baja imagen, y encima pierde la constituyente, ¿puede terminar el mandato? Si Boric fuera un presidente de Argentina donde no terminar es algo habitual, te diría, es muy difícil que pueda terminarlo. Conociendo a Chile, que tiene una institucionalidad ejemplar, comparada con la nuestra por lo menos, y yo creo que aún en muletas, en silla de ruedas, va a llegar. Yo creo que va a llegar. Ahora, ¿qué es lo que me importa a mí? Que pierda. ¿Por qué? Porque si pierde no va a poder hacer ninguna revolución, va a quedar debilitado, va a perder las elecciones consiguientes y luego Chile podrá reencauzarse. El problema es si gana la nueva constitución, ahí ya no hay forma, no tenemos cómo recomponernos, tenemos que hacer una contrarrevolución constitucional y eso es un trabajo, eso es, o sea, Chile se está jugando algo muy pesado. Por eso invito a los que nos están viendo, enfáticamente, lo voy a hacer ahora cuando vaya a Chile, los 4 días que voy a estar, todo lo que pueda, en todos los lugares donde tenga acceso, a que voten por el no. No se coman la trampa de la centro-derecha cobarde que quiere un atajo intermedio, hacer una cosa dialoguista. No sean imbéciles. Acá estamos jugándonos o por la Constitución de Lagos, que puede tener aspectos de la Constitución del 80 que fue buena. La Constitución se sancionó bajo el gobierno de Lagos, o sea que basta con esa cuestión mentirosa de que es la Constitución militar versus una Constitución democrática. No. Es la Constitución de Lagos, un hombre progresista que armó algo razonable, pueda, más allá de uno coincidir o no en algunos aspectos, ante una Constitución de energúmenos, ecofeministas, pansexualistas, no sé qué, no binarios, toda indigenistas. Es tremenda. Yo tengo una biografía escrita sobre Evo Morales, ya tiene sus años, y he seguido de cerca el proceso constitucional de lo que ha sido la disgregación de Bolivia. Por ejemplo, un boliviano que tenía un problema legal con otro boliviano, pero que pertenecía a otra tribu, pero según la otra tribu el castigo era la pena de muerte. Entonces, ¿cuál era la ley aplicable? Una cosa pero de otro planeta. Bueno, a ver, el mejor país de América Latina, tratar de imitar al más retrasado de América Latina, digo, bueno, esto va contra toda lógica y sentido común, hay que votar por el no. Y basta de creer en estas derechistas inmundas que nos llevaron a la catástrofe de Boric y a la Constitución, y basta de creer en atajos intermedios. Acá hay que votar por el no, hay que ser categórico, tiene que ser gravitante y tiene que ser masivo la movilización popular a la hora de sufragar. Bueno, es muy progresista no ser demasiado consecuente o estar en contra de la evidencia empírica, a tal punto de que nosotros ya, bueno, hemos visto lo que ha pasado los últimos 10 años respecto a lo que son las teorías de género y cosas así. Nos dice Melkor Bauglir, sacrificar 1 millón de chilenos, comandante Pepe. Sí, efectivamente, ese era un caballero que tenía escuelas de guerrillas en el sur de Chile bajo Allende y hablaba de que se requería la muerte de, no 1 millón, pero creo que hablaba de 500.000 de chilenos para instaurar la dictadura del proletariado que estaba impulsando el señor presidente. Sí, también lo mismo decía el miserable de Prats. Para hacer esta revolución vamos a necesitar entre 500.000 y 1 millón de muertos, porque él sabía que la guerrilla no le podía ganar al ejército profesional, había que partir carabineros, había que partir al ejército, y él estaba en función de eso. Y si esa partición se daba, la cantidad de muertos iba a ser esa, según el cálculo del propio Prats, que trabajó para Allende, que fue a la Unión Soviética a pedir el armamento, está todo en mi próximo libro.
quiero desacralizar a personajes que por ahí historiografía chilena presentó como generales de la democracia, militares de ninguna democracia. Estaban al servicio de una dictadura marxista. Prats también tenía su cálculo. Sergio Misiacos, muchísimas gracias. Debe Corta nos dice, cada vez que avanzamos en la batalla cultural, Chile fuimos, es el bloque, Chile vamos, el bloque de centro derecha, nos hace retroceder. ¿Cómo afecta que propongan hacer otra constitución si gana el rechazo? Bueno, Nicolás, yo creo que aquí la respuesta es obvia. Nosotros mantenemos el libro abierto y con el libro abierto no hay seguridad jurídica y sin seguridad jurídica no hay inversiones, sin inversiones no hay crecimiento económico. Se mantiene entonces el conflicto político y social abierto. O sea, no hay un cierre, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Correcto. No, yo creo que si hay un rechazo, querer volver, ya perdieron, va a ser un golpe tremendo, se van a pelear entre ellos, se van a echar en culpa y en cara, falta de estrategia, falta de esto, falta del otro, o sea, extremismo que vos querías y que yo presentaba que no, y esto y el otro, y fuimos más allá de lo que quería la chilenidad y perdimos. Yo creo que eso va a ser una descomposición para el gobierno. No es que se va a compactar y va a pretender redoblar la apuesta. Creo que dentro de la propia desorganización que tienen se van a descomponer políticamente e ideológicamente de manera gravitante. Por eso es muy importante darles ese golpe político. Absolutamente de acuerdo. Nuevamente Debe Corta dice, Nicolás, ¿harías una charla en Magallanes alguna vez? Si me invitan, soy todos suyos. ¿Vieron? Así que ya saben, a organizar. Y Jorge Plum, muchísimas gracias. Veamos qué más preguntas tenemos en este momento en línea. Daniel Larruso nos dice, esto es un tema que va un poco fuera de nuestra línea de conversación hoy día, pero que también es entretenida. Daniel Larruso, hola Nicolás. ¿Temes que en Argentina se desate una insurrección como la que nos pasó acá? Está hablando de Chile. Muchos saludos. Muchas gracias. Mira, yo creo que está todo desde Canadá salvaguardando Brasil, que lamentablemente, y esto para otra charla otro día, creo que va a ganar Lula, lamentablemente. Creo que está todo el continente teñido de rojo. Y hay dos posibilidades de darle dos golpes, por lo menos, dentro de la debilidad política que tenemos. Una es Chile, rechazando la convención, que creo que es algo posible, lo cual sigue gobernando Boric, pero sería un golpe tremendo para su gobierno, para su potencial político, para sus aspiraciones, creo que será un golpe tremendo. Y creo que el gobierno del kirchnerismo no tiene ninguna posibilidad de reelección, está terminado. La Argentina hoy es la tercera o cuarta economía más inflacionista del mundo. El otro día escuchaba a un... Detrás de nosotros. No. Yo escuchaba a un muy importante cronista chileno analizar la realidad chilena y decía, tenemos una inflación que está cerca del 10%, del 12%. Estaba horrorizado, escandalizado. Bueno, nosotros tenemos una del 80%. Es decir, estamos destrozados, 50% de pobreza, no funciona nada. En la propia coalición oficialista entre el presidente Alberto Fernández, empequeñecido y humillado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, el único lugar en el mundo en el cual la vicepresidenta pone al presidente, tan destrozado. Entonces, Argentina, ¿cuál es el problema que tiene? Tiene una izquierda latinoamericanista, que es la del kirchnerismo, que va a perder inequívocamente, está terminado, es un desastre, no hay posibilidad ninguna de que gane. Y después hay dos fuerzas. Una es Cambiemos, la que históricamente armó Macri, que es socialdemócrata, no deja de ser un socialismo europeizante, institucionalista, más amable que estos energúmenos, pero no deja de ser preocupante porque las recetas son estatistas, culturalmente son progresistas. Y después está Javier Milei, que sería la derecha, de alguna manera, pero creo que le falta estructura, experiencia política, es diputado hace 6 meses,
Bueno, son los tres escenarios. Lo único que yo descarto es la permanencia del kirchnerismo. Eso está clarísimo. Después podría haber un gobierno socialdemócrata normal, institucional, civilizado, o el advenimiento de una nueva derecha. Pero que el kirchnerismo está terminado. O sea, Argentina sería el único país que terminaría con un país del Foro de San Pablo. Aunque Argentina es un país de clara tendencia izquierdista a nivel sociológico, pero en el 2023 eso, desde el punto de vista de lo que es la izquierda carnívora, como dice Carlos Alberto Montaner, no, el kirchnerismo está liquidado sin ninguna posibilidad de continuidad y no hay posibilidad de revoluciones o de grandes, no, ya hay un envión que ya está muy claro, se dio en las elecciones del año pasado y esto continúa profundizándose, y el gobierno está, incluso hay riesgo de que pueda terminar el gobierno, pues es tan malo, tan pobre, tan débil, que ¿cómo aguanta un año y medio más todo este desconcierto? Bueno, esa es una pregunta que se le hacen no pocos politólogos. Interesante aproximación. Sería bueno para nosotros si Fernández saliese. Cuanto menos tenemos. Y si sale Javier Milei presidente, te juro por Dios que voy y me compro acciones en Argentina. Con las 3 lucas que tengo, mientras el peso chileno valga algo, ¿ah? Comprarse alguna cosa allá, aunque sea un boleto de micro. Pero venir a la Argentina, no sé en materia de ropas o electrodomésticos y qué sé yo, pero venir a los hoteles o a comer o a pasear es tremendamente barato para un extranjero. Sí. Tremendamente barato. Andrés, me dice Nicolás, ¿qué nos puedes decir del Plan Z? Bueno, el Plan Z está tratado en el libro, era un plan inminente cuando la UP se vio acorralada y arrinconada por el desprecio popular, por no poder partir las Fuerzas Armadas, por la hambruna generalizada, por la derrota política en la huelga del teniente, que está tratado en el libro, por ahí muchos jóvenes no saben de qué se trata, por la huelga de camioneros masiva, por haber perdido la intentona de marxistizar a los jóvenes a través de la educación nacional. O sea, el gobierno de Allende venía perdiendo derrotas populares y además perdió una derrota electoral en marzo del 53, en donde se confirmó además que hicieron un fraude gigantesco, que lo tengo desarrollado en el libro, y de 10 puntos, 3 millones de votos fraudulentos. A pesar de eso, 300.000, ahora se me quitan los números. Bueno, constituía el 10% de la cantidad de votantes chilenos de la época, a favor de la UP, votos falsificados. A pesar de eso perdieron, o sea, habían perdido las elecciones. Entonces, la UP estaba arrinconada y acorralada, y tenía una serie de fanáticos y exaltados y guerrilleros, y los líderes de la UP eran realmente gente extremista. Y entonces trataron de iniciar un golpe de palacio que se llamó Plan Z, consistente en liquidar a toda la plana militar subalterna y anular las instituciones del Estado por completo y llevar adelante un autogolpe. Estaba previsto para el día, si mal no recuerdo, 14 de septiembre del 73. No se pudo llevar adelante por el pronunciamiento del 11 de septiembre del 73, que abortó esa intentona, pero que estuvo probada, incluso hace poco agentes castristas confirmaron la existencia de esos planes, más allá de la documentación compilada, luego ratificada por peritos e historiadores insospechados. Sí, era el plan del gobierno de la Unidad Popular ante una adversidad contundente que no podían manejar. Era un plan de llevar al extremo las cosas, una asonada de tipo estalinista, que no se concretó por el pronunciamiento militar, que 3 o 4 días antes abortó esa pretensión. Melkor Baugli nos dice, ¿qué pasa si quieren imponer otro proceso constitucional?
¿Qué va a pasar? En algún momento se va a cansar la gente de que le anden prometiendo que se solucionan los problemas que podrían solucionar haciendo la pega como políticos con el cambio de constitución. Si hoy en día uno ve la lista de prioridades de la gente, la constitución ni siquiera aparece. Entonces, habría que ver si para la gente ha leído la Constitución en estos momentos, no lo sé, capaz que sí, pero ¿qué es lo que está en juego? A ver, yo no creo que haya otro proceso, yo creo que con una buena derrota, más allá de los intentos miserables de la centro derecha, si hay una derrota contundente, yo no me imagino, yo creo que va a haber un pase de facturas, como decimos en Argentina, interno, muy fuerte, no van a tener musculatura política para redoblar la apuesta, digamos, a una segunda después de haber perdido, después de haber estado 3 años desde el 2019 hasta ahora preparándose para este momento. Se preparan para este momento y pierden. ¿Y qué van a lanzar? Otra cosa de vuelta después de haber sido perdidosos. No me los imagino, me los imagino debilitados, me imagino un internismo en el seno del gobierno, me imagino, es más, me los imagino con realismo político tratando de ver cómo llegar a terminar el gobierno, más que redoblando apuestas y haciendo intentonas quijotescas. bueno, yo creo efectivamente que el desgrane del sector de gobierno, como son 2 coaliciones que están detrás de Boric, sería muy rápido, muy, muy rápido. Así que no me sorprendería que tratasen de salvar, como dicen por ahí, sálvese quien pueda, y sacar todavía lo que se pueda en materia de popularidad para la siguiente elección. No hay que olvidar que la mayoría de los políticos al final tiene como primera prioridad volver a ser electos, ¿no? Y bueno, y ir de la mano de Gabriel Boric, que está perdiendo cada vez más popularidad con una crisis económica desatada que se va a profundizar cada vez más, probablemente no sea garantía de salir electo. ¿Qué nos dice Seba Trumps? ¿Por qué los jóvenes prefieren no escuchar verdades y argumentos basados en la evidencia? Un saludo y un abrazo. Nicolás. Yo creo que la izquierda sabe manipular las pasiones. La izquierda, alguna vez leí por ahí del propio Montaner, que hoy cité, a pesar de que lamento su última etapa de Montaner, la lamento porque lo veo convertido o entregado, como muchos hombres que hicieron un gran bien, hoy lo veo arrodillado al progresismo cultural, lo lamento, lo conozco, soy su amigo, pero lo he leído en mis años de juventud y he tomado cosas que me parecían... Él decía que la izquierda es una ideología de emociones fuertes e ideas muy débiles. Y eso pasa mucho en la juventud. El joven está muy imbuido por la cuestión emocional, pasional, por la invención de mitos, de episodios quijotescos, de grandes hombres, y no los profundiza. Y eso se aprende después con la madurez y la lectura. Yo creo que la derecha tiene que dejar de ser economicista y tiene que dejar de decir, ¿vieron? Durante este proceso de economía de mercado crecíamos al 10% del PBI, pero no está mostrando episodios emocionales. Y el hombre es un ser emocional y racional. Yo creo que la derecha, la izquierda enfatiza el aspecto emocional, inventa, fabrica, promociona ficciones que encandila a la juventud, y la derecha le muestra una carpeta de Excel en donde se confirma que de año a año se ha crecido, se ha mejorado la calidad de vida, se ha crecido. Y entonces, si bien eso es cierto y eso hay que exhibirlo, la derecha tiene que entender que tiene que estar acompañado de épica, de motorización, de emoción. Esto lo explica muy bien un gran amigo mío que tú conoces bien, que es Agustín Laje, con quien hemos escrito algunas cosas que han influido, en su último libro. A la derecha le falta épica, le falta, el votante no solamente vive de cuentas, sino que también vive de cuentos. Entonces vos podés mostrar racionalmente una estructura económica organizada, pero los episodios quijotescos gravitan
a la hora de votar. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Tenemos, además de las cuentas que no son siempre favorables, nunca favorables a la izquierda, también tenemos que exhibir episodios, tenemos que desenmascarar malditos que han sido convertidos en héroes, tenemos que trabajar mucho la parte cultural, que es la que nos falta, la parte intangible. Siempre vamos a lo que se puede tocar y percibir. La parte económica, que es una cosa cognoscible por los hechos, por la evidencia empírica. Pero también tenemos que aportar mucho a la causa de lo intangible, de la imaginación, del pensamiento, de la información, de lo novelístico, de lo historiográfico. Bueno, no nos hemos ocupado. Ese es el punto que la izquierda nos ha ganado y es el punto que nosotros tenemos que ocuparnos de disputar. En resumen, tenemos que ser más poetas para mostrar las cifras. Tenemos que tener más mística, más épica, mostrar que esto no se logró de la nada, se logró con un gran esfuerzo colectivo, con un gran esfuerzo patriótico, mostrar cómo Allende fue un miserable derrocado por una mayoría popular, por una mayoría que eligió no ser comunista, evocar las grandes derrotas políticas populares que padeció Allende como consecuencia de la movilización de las mujeres, de los gremios, de los trabajadores, de los campesinos, en el caso puntual de Allende, que a mí me ocupa. Pero quiero decir, todo eso no ha sido exhibido, me parece, es la impresión que tengo. La gente no ve todo eso como una epopeya. Ha sido una epopeya popular. No existe 11 de septiembre sin un apoyo masivo, sin un contexto masivo de adhesión a todo eso. Bueno, eso también no lo hemos contado, no lo hemos dado a conocer, no lo hemos graficado. Bueno. Absolutamente de acuerdo. Santiago Hudson nos comenta, comandante Pepe, 1 millón de muertos, y Piñera le hizo un monumento nacional en Los Queñas, y no es broma. Esa es la centro-derecha, esa es la gente, bueno, no, me da asco decir centro-derecha, la verdad, cuando está asociado a un monumento al comandante Pepe en Los Queñas. Fueron sus fuerzas, por lo demás. 30 hombres violaron durante una noche completa a la viuda Maciel, que después se tomó la vida. Y eso, por supuesto, que nadie lo cuenta, ¿no? Y después la gente que condenó a muerte. Con barbitúricos, claro, con barbitúricos claro. Se suicidó. ¿Me dejás hacerte una acotación? Por favor. Cambiemos, o sea, el macrismo. Ahora, hace una semana, el 2 de julio, se conmemoró una fecha en la cual un terrorista llamado Rodolfo Walsh era el jefe de inteligencia de Montoneros, histórica en su origen periodista. El Día del Periodista está, entre comillas, en Argentina se da en base al día de la muerte de Rodolfo Walsh, bajo el gobierno militar. Pero no murió por periodista, murió por ser el jefe de inteligencia de Montoneros. Bueno, hoy la principal estación de subte de Buenos Aires lleva el nombre de Rodolfo Walsh, a pesar de que él fue el factotum, por ejemplo, del principal atentado terrorista de la década del 70, donde hubo 80 víctimas, entre ellas 23 muertos. Y el otro día, lo pueden ver en Google, hubo una manifestación muy masiva en repudio al nombre de la estación, o sea, empieza a despertar la cosa. Y pidiendo el recambio del nombre y pidiendo una reparación para las víctimas de muerte de ese atentado tremendo que él, este personaje, homenajeado sistemáticamente, dirigió y comandó y pensó. Pero la estación de subte fue así referenciada, nombrada y homenajeada y qué sé yo, por el gobierno de Macri. Qué increíble. Es un paralelo a lo que veo, lo que mal se llama centro derecha, es una cobardía cultural terrible a la agenda izquierdista, ¿no? Homenajean a estos personajes. Yo vi una cosa muy interesante en Austria. En Austria los conservadores el año 30, antes de que aparecieran los nazis y borraran Austria del mapa, pero creo el año 28, una cosa así, los socialdemócratas trataron de la mano de la Unión Soviética de hacer un golpe de Estado. Y los conservadores
los secaron a cañonazo. Es decir, fue una cosa no menor. Y establecieron lo que se llamó después el austrofascismo. Ojo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en Austria? Hasta el día de hoy, llegan los socialdemócratas y les dicen, es que ustedes no debieron haber hecho esto. Los otros les responden, ¿y saben qué más? Ustedes no debieron haber tratado de hacer un golpe. Punto. Se mantiene. Y ahí se quedó el tema. Y la verdad es que de alguna manera se superó porque las dos posiciones son intransigentes en ese punto específico. Y el tiempo simplemente superó el cuento. Pero cuando una de las posiciones, cuando existen dos posiciones que son una posición que es legítima, que es la de la defensa de la institucionalidad, la otra no tanto, ¿no? Pero cuando la posición legítima se entrega, es cuando la otra empieza a aprovecharse y ver hasta dónde puede estirar el elástico. Eso los austríacos no lo hicieron nunca. Nunca lo permitieron. Bueno, mira, te cuento una anécdota. En el libro que voy a presentar ahora, en pocas semanas, en Chile y en Argentina el día 16 de agosto, o sea, tengo una agenda, y ya va a salir en España y en Italia traducido. O sea que Allende, yo sí insisto, después de Che Guevara, Allende es el personaje mitológico de la izquierda, por lo menos hispanohablante. Hay un capítulo del libro que yo homenajeo a otro libro que tengo por acá, del año 68, publicado por un brasileño, Xavier da Silveira, que se llama Frei el Kerensky chileno, que fue muy famoso en Chile en su momento, pues fue publicado en Chile durante el gobierno de Frei. Y se prohibió y por eso se hizo más famoso. ¿Cómo? Que lo prohibieron en Chile bajo Frei. Lo prohibieron, sí. Entonces lo editaron en Argentina, yo tengo la versión argentina, y lo trasladaban clandestinamente. ¿Qué decía este señor? ¿Y por qué? ¿Quién es Kerensky para el gran público? Kerensky fue un moderado, dubitativo, de inspiración socialistoide, que empieza a ser el primer mandatario de lo que se conoció como la Revolución Francesa. No se supo sostener, no combatió las izquierdas, no tuvo la gallardía de las izquierdas duras, que eran Stalin y Lenin. Finalmente fue derribado, hizo todas concesiones, Alexandre Kerensky fue derribado y Lenin se instala, después lo sucede Stalin, ¿no? Pero el libro era Frei nos va a llevar al comunismo. Ya su política fue bastante lamentable. Y luego de antesala, o sea, fue la antesala de lo que fue un gobierno de un presidente que se autoasumía marxista-leninista, acompañado por el Partido Socialista, que estaba a la izquierda del Partido Comunista, era más exaltado, porque el Partido Comunista, como dependía de Moscú, era un poco más burocrático, y el MIR, y otras organizaciones menores, que me acuerdo, el MAPU, organizaciones que tenían muy radicalizadas, ¿no? Pero ese libro yo lo uso y me interesa porque la democracia cristiana, por su origen cristiano, no podría estar adhiriendo a posiciones de una persona que pertenecía a la masonería, que era atea y que era marxista. No lo critico por ninguna de las tres cosas. Lo que critico es, si tiene estas tres características, ¿cómo puede ser que un partido que se dice cristiano y que abraza la doctrina social de la Iglesia le entregue el poder a él y no a Alessandri? Bueno, tú marcaste algo de lo que me recién mencionabas, de una posición concreta. Hasta acá llegaste. Bueno, la derechita cobarde, la centro derecha y en la democracia cristiana en su momento, con esas actitudes concesivas, lo único que lograron es arrastrar a Chile al peor de los escenarios, ¿no? No Chile es la única víctima de esto, pero bueno, estamos hablando de Chile. Bueno, estamos en la hora y media, lo cual significa que lamentablemente tenemos que ir cerrando el programa. Vamos a contestar todavía 2 consultas para quienes nos han hecho aporte, lo lamento muchísimo,
pero vamos a tratar de mantenernos en el tiempo aquí. El Capitán Libertad nos dice, la derecha cobarde está tratando de bajar los quórum para hacer las reformas junto a la centroizquierda del Congreso. Cuidado con esa trampa, eso lo tenemos absolutamente claro. Y evidentemente que no estamos muy de acuerdo con la idea de bajar los quórum, especialmente porque los quórum en general no son tan graves. ¿Sí? ¿Dónde hay quórum realmente relevante? De 2/3. En el tema de las Fuerzas Armadas, y yo supongo que la mayoría de los chilenos debería estar de acuerdo, la inmensa mayoría de los chilenos debería estar de acuerdo para cambiar algo en las Fuerzas Armadas. En los derechos fundamentales, que son derechos humanos, y ahí se supone que también la inmensa mayoría de los chilenos debería estar de acuerdo para cambiar las cosas, y en el servicio electoral. Y uno no puede dejar el servicio electoral a una mayoría transitoria. Entonces, no son tantos los puntos donde hay quórum alto. Y la pregunta es, ¿para qué quieren cambiarlo justo en esos puntos? Y ahí pasamos a Importadora RG, nos dice, hola Joe, si gana el rechazo y nos queda más opción que modificar la constitución actual de Lagos, ¿cuáles serían los artículos que deberíamos considerar como intocables para sumarnos y reformar el resto? Bueno, pongámonos en la situación de que efectivamente hay que reformar. ¿Cuáles son los artículos intocables? Por supuesto que son aquellos que son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales y el régimen democrático del país. O sea, si tú tocas esos dos elementos, el resto es parafernalia, porque van a poder hacer de todas maneras lo que quieran. Yo creo que no hay nada más complejo que tocar, que meterse y violentar los derechos fundamentales con mayorías relativamente bajas, entre otras cosas porque los derechos fundamentales están más allá de las mayorías. En Alemania, por ejemplo, son intocables, no importa qué mayoría tú tengas. O sea, es mucho más pétrea que la de nosotros y nadie diría que es antidemocrática. Pero bueno, es lo que hay. No sé cómo lo ves tú, mi estimado Nicolás. ¿Qué derechos, qué puntos no se deben tocar en una constitución que quiera seguir siendo una constitución de un país libre? Bueno, yo soy abogado, así que estudié Derecho y estudié pero pasa que, bueno, la Constitución chilena, no me siento autorizado, pero principios generales. para hacer un análisis. Lo que yo creo que es el derecho a la búsqueda de la propia felicidad y el derecho de propiedad. O sea, son las libertades individuales y el derecho de propiedad son gravitantes. Después, instituciones republicanas de contrapeso. O sea, yo más o menos imagino. A mí me decía Armando Rivas, creo que hoy te lo mencioné, que el liberalismo, tal como no el liberalismo norteamericano, sino tal como lo concebimos, no es una conducta ante la vida, es un sistema político basado en el respeto a la libertad individual, para que el hombre pueda ir en busca de su propia felicidad, y tener libertad implica gozar del derecho de propiedad, pues si no podés disponer del fruto de tu trabajo, entonces sos un esclavo. Instituciones que marquen un contrapeso para mantener una estructura republicana convencional. Eso. Pero eso en Chile existe. Se puede corregir A, B, C, pero eso en Chile existe. Entonces, la convención no tiene esa pretensión de modificar un rasgo, un aspecto. Yo lo que considero que pretende hacer tabula rasa, ¿no? Ahora, me gustaría hacerte una pregunta que perdóname que me vaya de tema. Vos sos un intelectual, gravitante, un tipo muy, muy armado, muy sólido. Conteste con tu historial familiar, más allá de que cada uno tenga su propio enfoque. Weber hablaba siempre del pensador, del intelectual y del hombre de acción. Y vos te has convertido en ambas cosas al unísono. ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís cómodo? ¿Te sentís ¿cómo tira el concepto filosófico que vos abrazaste y de repente verte ahí adentro, donde hay que negociar, hay que tener toda una serie de cintura política? Yo nunca lo experimenté, ¿no? Debe ser una cosa, no sé, por ahí te sentís cómodo o no. Bueno, la verdad es que yo siempre he sido bastante cínico en materia política, lo cual significa, como persona que me he dedicado a estudiar la historia,
evidentemente que no creo no soy purista. Yo creo en el trabajo de tendencia, es decir, tratar de empujar las cosas en una dirección determinada y con eso generar una dinámica en esa dirección, en este caso en la dirección de la libertad. Y yo soy bastante menos dogmático de lo que se puede llegar a imaginar. Es decir, que donde yo no encuentro una puerta, me meto por la ventana. Y ese es, creo que, la facultad fundamental que tiene que tener una persona que actúa en política. Siempre y cuando tú mantengas eso como objetivo de tu accionar político, ¿no? Ese es al final el quid de por qué yo me metí en política. Y es también la razón por la cual de repente yo estoy dispuesto a votar con los comunistas, siempre y cuando sea en beneficio de mi causa. Entonces, hay un principio que acuñó, y yo creo que en su momento Max Weber probablemente estudió a Bismarck, ¿no? Que es el siguiente: yo soy un tipo que soy adepto a la realpolitik. Es decir, yo no me hago ilusiones. No me hago ilusiones respecto de la naturaleza humana, no me hago ilusiones respecto de las instituciones, no me hago ilusiones respecto del sistema político, tampoco de los partidos políticos, tampoco del propio. Y no me hago ilusiones respecto de mí mismo. Es decir, son todos sistemas, incluido al que habla, con defectos, mayores o menores. Y la pregunta es cómo ir corrigiendo. Lo lamentable es cuando tú te sientes un poco solo en la pelea, porque es mucho más fácil hacerlo en equipo. Yo tengo la suerte de tener una bancada parlamentaria que va en esa dirección. La mala suerte de tener a gente que se dice de nuestro sector y que nos atornilla al revés. Pero no sé si es un tema tanto intelectual. Yo creo que es una aproximación de cómo hacemos las cosas. Y si no se puede hacer así, lo tratamos de hacer de otra manera. Y buscar la trampa. Siempre buscar la trampa. Pues siempre te están tratando de hacer trampa los del otro lado. Y si tú no aprendes también de vez en cuando a ver cómo colocar la trampa, ¿cómo vas a ganar? Es entretenido. Es un juego muy entretenido. Pero puede ser muy frustrante también porque es un juego donde te estás jugando literalmente el bienestar de millones. Entonces, pero cuando pierdes... Más allá del rol patriótico que yo celebro, porque hay que jugarse, hay que meterse y hay que cambiar la realidad. Más allá del rol patriótico, que te felicito, ¿pensás que esto te enriquece, te quita tiempo para intelectualizarte, la rosca política te degrada o te hace ganar en el conocimiento de las pasiones humanas, por ejemplo? En el conocimiento de la dinámica de poder. O sea, yo ya tenía una cierta cercanía intelectual a la dinámica de poder. Pero la verdad es que cuando tú la observas, te das cuenta de que la mayoría de las cosas que suceden, sí, muchas veces por razones ideológicas y muchas veces por vanidades personales. Si el Congreso lo puedo describir en dos palabras, tres palabras en este caso, sería una hoguera de vanidades. Y respecto de la capacidad de profundizar intelectualmente, naturalmente que tú tienes un problema, porque no hay una actividad que yo conozca, y yo he hecho muchas cosas, que sea tan absorbente como el trabajo político, es decir, en materia de tiempo. Claro. Entonces, si tú no vienes con una preparación de antes, no la vas a adquirir en el Congreso, porque no tienes el tiempo para leer lo que debieses leer, no tienes tiempo para seguir a quien debieses seguir, no tienes tiempo para ver los videos que debieses ver. Entonces, si no vienes ya sólido, te pasan por encima, te compran por ingenuo y terminas en la situación en que están muchos parlamentarios de lo que fue mi sector, que simplemente no tienen profundidad política. Esa profundidad política no la adquieres en el ejercicio del cargo, la adquieres antes. Definitivamente. ¿No? Nicolás, te quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado. Nos hemos extendido un poco más de lo que considera el programa, pero es siempre un placer y es la gracia de YouTube, que al final somos libres de hacerlo tan largo como queramos. Aquí me estaban diciendo que la presentación del libro va a ser
en la Sala Vitacura el 11 de agosto, así que queden atentos, busquen la revista Individuo, y nos va a permitir, eso les va a permitir a ustedes inscribirse para asistir a esta tremenda presentación, un tremendo libro. ¿Cuál era el título del libro todavía, Nicolás? La dictadura comunista de Salvador Allende. Y para que todos nosotros estemos entonces preparados intelectualmente, porque muchos de los que están viendo este canal en algún momento tendrán que dar la pelea también para entrar a cargos públicos, y hay que entrar preparados. Así que ya saben, el libro negro de la nueva izquierda, la dictadura de Salvador Allende, métanse una vez también a leer a von Mises o Hayek, y por supuesto a Carlitos Marx, porque tú sabes lo de que decía Reagan de los comunistas y los anticomunistas. Decía que los comunistas eran los que habían leído a Carlos Marx y los anticomunistas los que lo habían entendido. Así que también a ellos hay que leerlo. Bueno, ahí hay algo que vos dijiste muy interesante, que yo en el libro lo trato. Es que Regis Debray, vuelvo, porque ese reportaje me parece imperdible, lo desarrollo, lo estudio, lo comento. Le dice, ¿cuándo se formó? Usted tiene un pensamiento científico, le dice Regis Debray, marxista, muy sólido, científico le llama. Bueno, dice, bueno, yo cuando era estudiante leíamos algunos de vez en cuando en voz alta, algunos textos de Marx, de Lenin. Esa era la formación de Allende. Para leer a Marx es algo necesitas de mucha concentración, incluso hacer un curso que te guíen, incluso o sea, no es un librito para leer sentado en la playa tomando sol. Bueno, Salvador Allende, el factotum que la izquierda latinoamericana reivindica, tenía una formación panfletaria mínima. De hecho, no hay nada en él, en sus discursos, que pueda ser tomado como ¡ay, qué buen pensamiento, qué razonamiento interesante! Otro dato que me hiciste acordar para hablar de Allende, cómo ha sido agigantado un personaje que, más allá de lo político que ya hablamos y de muchas otras cosas, intelectualmente no le aportó nada a la izquierda, intelectualmente. Nicolás, absolutamente de acuerdo contigo. Te quiero agradecer muchísimo tu interés por Chile, tu interés también por este tema, porque muchas veces nosotros en Chile escuchamos más a aquel que viene de afuera, es algo muy típico de los profetas por lo demás, que a aquellos que escriben de adentro. Así que el tenerte en Chile sin duda va a ser un tremendo enriquecimiento para todos nosotros, y ¿qué más me queda que desearte todo el éxito del mundo? Nos vamos a estar viendo de todas maneras en la presentación de tu libro, si Dios quiere y el diablo no mete la cola, como dicen por ahí. Y bueno, te doy a ti la última palabra, como corresponde. No, de gratitud absoluta. Sé que sos una personalidad súper influyente, gravitante. Nos están viendo 1.500 usuarios, no sé cuánto es, una barbaridad. Tenés un canal de seguidores muy fieles y has tenido la generosidad de concederme tu espacio para presentarle a tu público esta propuesta que presentaremos en breve en Chile. Así que no tengo más que palabras de gratitud por tu generosidad, por tu persona. Y sí, claro, nos veremos. Y no, gracias, gracias mil. Gracias a ti, Nicolás, porque la verdad es que nosotros aquí solamente estamos haciendo la pega. Tú te estás jugando por Chile, y en ese sentido, mil gracias. Y a todos ustedes, damas y caballeros que nos han acompañado, ya saben, esto es en agosto 11 en la Sala Vitacura. Y queden atentos respecto de cuál va a ser el horario. Y aquí, por lo demás, vamos a repetir, vamos a seguir haciendo campaña para que vaya la mayor cantidad de gente posible a esta presentación del libro. Nicolás, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos han seguido, un tremendo abrazo. Nos estamos viendo mañana en Irreductibles a las 15 horas con Hermógenes Pérez de Arce y Gonzalo Rojas. Les deseo a todos todavía un bonito domingo. Muchas gracias, Nicolás. Nos estamos hablando. Muchas gracias por todo, muy amable, muy gentil. Gracias a todos. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar
una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que, si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.